Los atributos de Dios. El poder de Dios. Capítulo 9. Primer apartado. Definiendo correctamente el concepto del poder de Dios. No podemos tener una perspectiva correcta de Dios a menos que pensemos que Él es todopoderoso e infinitamente sabio. Aquel que no puede hacer lo que desea y realizar lo que le plazca no puede ser Dios. Así como Dios tiene la voluntad para decretar lo que Él considera bueno, Él también tiene el poder para ejecutar su voluntad. Cita. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¡Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos! Sin el poder, su misericordia no sería sino una débil lástima, sus promesas un sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, limitado, ni frustrado por la criatura. Stephen Charnock. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, no es necesario más. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Una vez habló Dios, cuán digna es su majestad divina. Nosotros, pobres mortales, podemos hablar y a menudo no ser oídos. Pero cuando Él habla, el trueno de su poder se oye en 1000 colinas. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y lo dispersó. Lanzó relámpagos y lo destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento, de tu nariz. Salmo 18, 13 al 15. Una vez habló Dios. Observa aquí su autoridad inmutable. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Salmo 89, 6. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Esto se puso claramente de manifiesto cuando Dios se encarnó y habitó en el tabernáculo humano. Él dijo al leproso, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. A uno que había estado 4 días en la tumba, llamó diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. El viento tormentoso y las olas feroces fueron calmadas con una simple palabra de su boca. Y una legión de demonios no pudo resistirse a su mandato autoritario. Apartado 2. El poder de Dios y el orgullo del hombre. De Dios es el poder, y de Dios solo. Ni una sola criatura en todo el universo tendría un átomo de poder si Dios no se lo hubiera delegado. Su poder no puede adquirirse, ni está en la mano de ninguna otra autoridad. Pertenece inherentemente a Dios. Cita. El poder de Dios, como Él mismo, existe y se sostiene por sí mismo. Él, más poderoso que todos los hombres, no podría añadir ni aumentar ni una pequeñez del poder del Omnipotente. Él mismo es la causa central y el originador de todo poder. Charles Spurgeon. La creación entera confirma el gran poder de Dios.
y su completa independencia de todas las cosas creadas. Miren lo que dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Dime si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Job 38, 4 al 6. Esto deja en el polvo a todo el orgullo del hombre. El poder es también usado como un nombre de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Marco 14, 62. Es decir, a la diestra de Dios. Dios y su poder son tan inseparables que son también recíprocos. Su esencia es inmensa, no puede ser limitada en el espacio, es eterna, no puede medirse en términos del tiempo, es omnipotente, no puede ser limitada en relación a la acción. Stephen Charnock. He aquí todas estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuál leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede contener? Job 26:14. ¿Quién es capaz de contar todos los monumentos de su poder? Ya que incluso el poder de Dios que se muestra en la creación visible sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Entonces, ¿cuánto más somos incapaces de concebir la omnipotencia misma? En la naturaleza de Dios hay infinitamente más poder del que es expresado en todas sus obras. Apartado 3. El escondimiento del poder de Dios. Los bordes de su camino es lo que vemos en la creación. La providencia y la redención, pero solo un leve susurro de su poder se nos revela en ellas. Esto es lo que, con evidente claridad, nos dice Habacuc 3:4. Allí estaba escondido su poder. Es imposible hallar un capítulo más grande y elocuente que este, en el que encontramos tal riqueza de imágenes. Sin embargo, nada supera la grandeza de esta declaración. El profeta vio en visión cómo en una asombrosa demostración de poder, Dios desmenuzaba los montes. No obstante, el versículo mencionado dice que esto, lejos de ser una manifestación de su poder, fue una ocultación del mismo. ¿Qué significa esto? Sencillamente que el poder de la divinidad es inconcebible, inmenso e incontrolable, y que las terribles convulsiones que él obra en la naturaleza son solo una pequeña muestra de su poder infinito. Apartado 4. La inmensidad del poder de Dios. Es muy hermoso poder unir los pasajes siguientes. Primero, Él anda sobre las olas del mar, Job 9:8, que expresa el poder irrefrenable de Dios. 2. Y por el circuito del cielo se pasea, Job 22:14, que expresa la inmensidad de su presencia. Y 3. Y el que anda sobre las alas del viento, Salmo 104:3, que nos habla de la rapidez de sus operaciones. Esta última expresión es muy interesante. No dice que vuela o corre, sino que anda. Y que lo hace en las mismas alas del viento, que a pesar de ser uno de los elementos más impetuosos, capaz de ser lanzado con tremenda furia y arrastrarlo todo con rapidez inconcebible, pero que, no obstante, está bajo sus pies y su poder perfecto de control. Consideremos ahora el poder de Dios en la creación. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste. Salmo 89, 11 al 12. Para trabajar, el hombre necesita herramientas y materiales. Pero Dios por su palabra creó todas las cosas de la nada. La inteligencia no puede comprenderlo. Dios dijo y fue hecho,
Él mandó y existió. Salmo 33:9. Bien podemos exclamar: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Salmo 89:13. Cita: ¿quién, mirando el cielo a medianoche y considerando el milagro de las estrellas con los ojos de la razón, puede dejar de preguntarse cómo fueron formadas sus órbitas? Por asombroso que parezca, fueron hechas sin materiales de ninguna clase. Brotaron del vacío mismo. La obra imponente de la naturaleza universal emergió de la nada. ¿Qué instrumentos usó el arquitecto supremo para ajustar las diversas partes con exactitud tal y para dar al conjunto un aspecto tan hermoso? ¿Cómo fue unido todo formando una estructura tan bien proporcionada y acabada? Un simple mandato lo consumó. Sea, dijo Dios, y no añadió nada más. Y enseguida apareció la estructura maravillosa adornada con toda la belleza, desplegando perfecciones sin número y declarando con los serafines la alabanza de su gran creador. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. James Harvey, 1789. Consideran el poder de Dios en la preservación. Ninguna criatura tiene poder para preservarse a sí misma. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Job 8:11. Si no hubieran hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias morirán. Y si la tierra no fuera refrescada por la lluvia fertilizadora, las hierbas se marchitarían y morirían. Por tanto, Dios es el preservador del hombre y del animal. Salmo 36:6. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. ¡Qué milagro! Del poder divino en la vida prenatal del ser humano. El que un ser pueda vivir durante tantos meses sin respirar en un lugar tan reducido y sucio sería inexplicable si no fuera por el poder de Dios. Verdaderamente, Él es el que preservó la vida a nuestra alma. Salmo 66:9. La conservación de la tierra de la violencia del mar es otro ejemplo claro del poder de Dios. Como este furioso elemento se mantiene encerrado dentro de los límites que Dios le puso en el principio, continuando allí sin inundar y destruir la parte baja de la creación. La posición natural del agua es sobre la tierra, puesto que es más ligera e inmediatamente debajo del aire, porque es más pesada. ¿Quién refrena sus cualidades naturales? El hombre ciertamente no, ya que no puede. Lo que la reprime es el mandato de su creador. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y allí parará el orgullo de tus olas. Job 38:11. ¡Qué monumento tan permanente al poder de Dios en la preservación del mundo! Consideremos el poder de Dios en su gobierno. Tomen por ejemplo la restricción de la malicia de Satanás. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Está lleno de odio contra Dios y de enemistad furiosa contra los hombres, especialmente a los santos. El que envidió a Adán en el paraíso, envidia la felicidad que para nosotros significa el disfrutar de las bendiciones de Dios. Si pudiera, trataría a todos los hombres como trató a Job. Enviaría fuego del cielo sobre los frutos de la tierra, destruiría el ganado, haría que un viento huracanado derribara las casas y cubriría nuestros cuerpos de una sarna maligna. Sin embargo, aunque los hombres no se den cuenta de ello, Dios lo reprime hasta cierto punto, impidiéndole realizar sus propósitos malignos y sujetándole a sus órdenes. Asimismo, Dios restringe la corrupción natural del hombre.
Él permite suficiente brote del pecado como para mostrar la tremenda ruina que la apostasía del hombre ha producido. Pero, ¿quién es capaz de imaginar los terribles extremos a los que el hombre llegaría si Dios retirara su brazo restrictivo? La naturaleza de cada uno de los descendientes de Adán consiste en que su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Romanos 3, 14 al 15. ¿Cómo triunfaría el abuso y la locura obstinada si Dios no se impusiera y no edificara muro de contención a las mismas? Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 93, del 3 al 4. Observemos ahora el poder de Dios en sus juicios. Cuando Dios quiere, nadie puede resistirle. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado, y lo haré. Ezequiel 22:14. ¿Qué ejemplo más terrible de ello el que nos ofrece el diluvio? Dios abrió las ventanas del cielo y rompió las fuentes del gran abismo, y la raza humana entera, excepto los que se hallaban en el arca, impotente ante la tormenta de su ira, fue arrasada. Con una lluvia de fuego y azufre fueron destruidas las ciudades de la llanura. Faraón y todas sus huestes fueron impotentes cuando Dios sopló sobre ellos en el Mar Rojo. Qué palabra más terrible, la de Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Dios mostrará su gran poder sobre los reprobados. No solo encarcelándolos en el Gehenna, Jeremías 19, 2 al 6, sino también conservando sobrenaturalmente sus cuerpos, además de sus almas, en los tormentos eternos del lago de fuego. Debemos temblar ante el Dios, ante tal Dios. Tratar desdeñosamente a aquel que puede aplastarnos como si fuéramos moscas es una conducta suicida. Desafiar al que está vestido de omnipotencia, al que puede hacernos pedazos y arrojarnos al infierno al momento que lo desee, es el colmo de la locura. Para decirlo de la manera más clara, obedecer sus mandamientos es lo más sensato. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2, 12. Bien hace el alma iluminada en adorar a un Dios semejante. Las perfecciones maravillosas e infinitas de un ser así requieren la más ferviente adoración. Si los hombres poderosos y de renombre reclaman la admiración del mundo, ¿cuánto más debería llenarnos de asombro y reverencia el poder del Todopoderoso? ¿Quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Bien hace el santo en confiar en un Dios como el que describimos. Él es digno de confianza absoluta. Nada le es imposible. Si el poder de Dios fuera limitado, podríamos desesperar. Pero viéndole vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para poder contestarla. Ninguna necesidad demasiado grande para poder suplirla. Ninguna pasión demasiado violenta para poder dominarla. Ninguna tentación demasiado fuerte para librarnos de la misma. Y ninguna aflicción demasiado profunda para poder aliviarla. Jehová, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 al 21.